Policía ataca a mujer negra. En el tribunal sin saber que es su nueva jefa de policía, después sucede lo inexplicable. Fue entonces cuando vio ese cartel gigante al lado de la carretera. Liquidación total. Coches deportivos al 50% del precio original. El concesionario se llamaba Premium Motors y por su aspecto exterior parecía un establecimiento serio y bien estructurado. Había coches relucientes expuestos en el escaparate y una multitud de personas circulaba por el patio, obviamente atraída por la imperdible promoción. Estela sintió una punzada de curiosidad mezclada con deseo. Llevaba años soñando con tener un coche deportivo, algo que reflejara no solo su éxito profesional, sino también su personalidad fuerte y decidida. Sin pensarlo dos veces, dio la vuelta y aparcó frente al concesionario. Había mucho movimiento, con vendedores corriendo de un lado a otro, atendiendo a clientes entusiasmados con las ofertas. El ambiente tenía esa energía típica de las rebajas, gente hablando en voz alta, negociando precios, examinando coches con ojos brillantes de codicia. Estela caminó lentamente por el patio, observando los modelos disponibles: BMW, Mercedes, Audi, Porsche, todos con precios que normalmente estarían muy por encima de su alcance, pero que ahora parecían sorprendentemente asequibles. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en aquel Porsche rojo que estaba situado justo en el centro de la sala de exposición. El coche era simplemente deslumbrante, líneas perfectas, pintura impecable que reflejaba las luces del techo como un espejo, interior de cuero negro que rezumaba lujo y sofisticación. Estela se acercó lentamente, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Era exactamente el tipo de coche que siempre había imaginado conducir cuando finalmente consiguiera un puesto destacado en el FBI, un símbolo de conquista, de independencia, de una vida exitosa construida con mucho sudor y dedicación. ¿Te interesa esta belleza?, preguntó una voz detrás de ella. Estela se dio la vuelta y vio a un vendedor de mediana edad, bien vestido, con una sonrisa profesional en el rostro. Este es uno de nuestros modelos más especiales, Porsche 911 Turbo, prácticamente nuevo, con todos los extras. Normalmente costaría $160.000, pero hoy se lo puede llevar por solo $80.000. $80.000. Era una cantidad considerable, pero no imposible para alguien en su posición. Estela había ahorrado mucho dinero a lo largo de los años, viviendo modestamente e invirtiendo la mayor parte de su sueldo. Además, había recibido algunas bonificaciones generosas por las operaciones exitosas que había coordinado. El dinero estaba allí, en la cuenta, esperando una oportunidad como esta. ¿Puedo echarle un vistazo más de cerca?, preguntó, tratando de mantener la compostura y no mostrar el entusiasmo que sentía crecer en su pecho. «Claro. Adelante. Incluso puede dar una vuelta si quiere», respondió el vendedor, extendiendo las llaves con un gesto invitador. Estela abrió la puerta del conductor y se sentó en el asiento de cuero. El interior era aún más impresionante de lo que había imaginado. Un panel digital de última generación, un volante deportivo que se adaptaba perfectamente a sus manos, asientos que parecían haber sido moldeados específicamente para su cuerpo. Arrancó el motor y sintió la potente vibración del motor turbo, un ronroneo grave y potente que hizo que su corazón se acelerara aún más. Era como si el coche estuviera vivo, latiendo con energía y ansioso por demostrar de lo que era capaz. La vuelta de prueba fue toda una revelación. El coche respondía al más mínimo toque del acelerador con una potencia impresionante, deslizándose por las calles como si estuviera flotando. La dirección era precisa, los frenos seguros y la sensación general era la de estar al mando de una máquina perfecta de ingeniería alemana. Cuando regresó al concesionario, ya había tomado una decisión, pero algo aún le molestaba. Era natural en su profesión ser desconfiada, cuestionar situaciones que parecían demasiado buenas para ser verdad. ¿Están seguros de que todo está en regla con los documentos? Una promoción como esta no es habitual en el mercado, le preguntó al vendedor, mirándole directamente a los ojos en busca de cualquier signo de nerviosismo o mentira. El hombre se rió de forma tranquila y natural. «Señora, entiendo perfectamente su cautela. Es precisamente esa desconfianza la que hace que la gente pierda oportunidades únicas. Todos nuestros coches tienen procedencia totalmente legal, documentación en regla, sin ningún tipo de problema. Estamos haciendo esta liquidación porque vamos a cambiar de dirección. Hemos conseguido un local mucho mejor en Manhattan y necesitamos reducir el stock rápidamente. Es una cuestión puramente logística». La explicación parecía plausible. Los cambios de dirección eran habituales en el mercado inmobiliario de Nueva York, y tenía sentido que un concesionario necesitara liquidar rápidamente su stock en una situación así. Además, todos los documentos parecían estar en regla: factura,
certificado de propiedad, historial de mantenimiento, todo perfectamente organizado y aparentemente legítimo. Estela firmó los papeles, transfirió el dinero y 2 horas más tarde salía del concesionario al volante de su nuevo Porsche rojo. La sensación era indescriptible, una mezcla de euforia, orgullo y una profunda satisfacción por haber conseguido finalmente algo que significaba tanto para ella. Mientras conducía por las calles de Nueva York, sintiendo el rugido del motor bajo el capó y percibiendo las miradas de admiración de los peatones, Estela no tenía ni idea de que acababa de dar el primer paso hacia la mayor pesadilla de su vida. 3 días después de la compra que había cambiado por completo su rutina, Estela Johnson conducía su Porsche rojo por las calles de Queens una tarde de martes, de regreso a casa tras otro intenso día en la oficina del FBI. El trabajo había sido particularmente agotador. Informes interminables sobre la operación que estaba concluyendo, reuniones con supervisores y el papeleo burocrático que siempre acompaña al final de las misiones complejas. Pero ahora, sentada al volante de ese magnífico coche, sentía cómo toda la tensión del día se disipaba poco a poco. El motor ronroneaba con esa potencia controlada que solo los coches alemanes pueden ofrecer, y con cada curva, con cada suave aceleración, Estela redescubría el simple placer de conducir una máquina perfecta. El tráfico era más fluido de lo habitual a esa hora, lo que le permitía disfrutar realmente de la experiencia de conducir el vehículo por el que había trabajado tanto para conseguir. Era increíble cómo ese coche se había convertido rápidamente en una extensión de su personalidad. Elegante, potente, fiable. Había pasado todo el fin de semana explorando las funciones del panel digital, ajustando los asientos a la posición perfecta, configurando sus emisoras de radio favoritas. Cada detalle era un descubrimiento, cada comando un nuevo motivo de satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, Estela se sentía genuinamente feliz con un logro personal, algo que era solo suyo, que nadie podía quitarle ni cuestionar. A pocas cuadras de allí, el policía Ronald Mackenzie estaba terminando su patrulla rutinaria por las calles del mismo barrio, una zona que conocía como la palma de su mano, después de 15 años trabajando en esa zona. Ronald era un hombre de 41 años, con canas en las sienes y un físico aún atlético, gracias al entrenamiento regular en el gimnasio de la corporación. Exteriormente, representaba todo lo que se esperaba de un policía experimentado: uniforme impecable, postura erguida, mirada atenta. Pero detrás de esa fachada profesional se escondía una mente contaminada por prejuicios profundamente arraigados, una visión distorsionada del mundo que clasificaba a las personas en categorías rígidas basadas en el color de su piel, el lugar donde vivían, el tipo de ropa que vestían. Para Ronald, el mundo estaba dividido entre nosotros y ellos, entre los que merecían respeto y protección y los que, por naturaleza, eran sospechosos y peligrosos. Esta mentalidad se había desarrollado a lo largo de los años a través de conversaciones en el vestuario de la comisaría, bromas aparentemente inocentes compartidas entre compañeros y una cultura institucional que, aunque nunca se admitió oficialmente, toleraba e incluso fomentaba este tipo de pensamiento. Ronald creía sinceramente que estaba protegiendo a la sociedad cuando centraba su atención en determinados grupos, convencido de que su experiencia en las calles le daba derecho a juzgar rápidamente a las personas basándose únicamente en su apariencia. Era precisamente ese estado mental en el que se encontraba Ronald cuando aquel Porsche rojo pasó a su lado como un destello brillante en aquella tarde soleada. El coche era imposible de ignorar. Su pintura brillaba bajo la luz del sol. El sonido del motor era distintivo y potente, y toda su presencia gritaba lujo y sofisticación. Pero no fue la belleza del vehículo lo que capturó la atención de Ronald. Fue la inquietante combinación, en su mente distorsionada, entre ese símbolo de riqueza y el color de la piel de la mujer que lo conducía. Ronald sintió una familiar oleada de sospecha e indignación crecer en su pecho. ¿Cómo podía una mujer negra tener acceso a un coche como ese? En su visión prejuiciosa del mundo, esa situación simplemente no tenía sentido dentro del orden natural de las cosas. Tenía que haber algo mal allí, alguna explicación que confirmara sus creencias sobre cómo debía funcionar el mundo. Quizás el coche era robado, quizás ella estaba involucrada en el tráfico de drogas, quizás era la amante de algún criminal rico. Su mente comenzó a tejer elaboradas teorías para explicar lo que, para él, era una anomalía inaceptable. La sospecha se convirtió rápidamente en una certeza casi fanática. Ronald había desarrollado, a lo largo de los años, una inquietante habilidad para convencerse a sí mismo de que sus prejuicios eran en realidad una aguda intuición policial. Creía sinceramente que podía sentir
cuando algo andaba mal, cuando alguien no estaba donde debía estar o poseía lo que no debía poseer. Y en ese momento, todas sus alarmas internas estaban sonando a todo volumen. Sin dudarlo, Ronald encendió el ordenador de a bordo de su coche patrulla y tecleó la matrícula del Porsche que había memorizado durante los pocos segundos en que el coche estuvo en su campo de visión. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, impulsados por una mezcla tóxica de expectación y confirmación anticipada de sus sospechas. El sistema tardó unos segundos en procesar la consulta, segundos que le parecieron una eternidad a Ronald, que ya estaba saboreando mentalmente la satisfacción de haber acertado una vez más. Cuando el resultado apareció en la pantalla, Ronald sintió una explosión de adrenalina y satisfacción cruel que le aceleró el corazón. El coche figuraba como robado, denunciado por una banda especializada en el robo de vehículos de lujo que llevaba varias semanas aterrorizando el área metropolitana de Nueva York. Para Ronald, eso era la confirmación definitiva de todo en lo que creía. Su intuición había vuelto a acertar, había identificado a una delincuente en flagrante delito y ahora era su momento de brillar, de demostrar a todos que su experiencia y sus instintos eran infalibles. Lo que Ronald no sabía, y ni siquiera se molestó en considerar, era que el sistema estaba desactualizado, que la documentación de la transferencia legal del vehículo aún no se había procesado por completo, que existían explicaciones perfectamente legítimas para esa situación. Su mente prejuiciosa había encontrado exactamente lo que buscaba, y nada en el mundo podría disuadirlo de que estaba a punto de realizar el arresto más importante de su carrera. Con una sonrisa siniestra en los labios, Ronald encendió la sirena, pisó a fondo el acelerador de su coche patrulla y se lanzó en persecución de Estela, convencido de que estaba a punto de desenmascarar a una peligrosa criminal y confirmar, una vez más, que sus prejuicios eran en realidad una forma superior de percibir la realidad. El ruido penetró a través del cristal blindado de su Porsche y le golpeó los oídos como un puñetazo en el estómago, haciendo que su corazón se acelerara y sus manos se apretaran instintivamente contra el volante de cuero. Por el retrovisor pudo ver las luces rojas y azules parpadeando frenéticamente, reflejándose en el parabrisas trasero como un hipnótico caleidoscopio de urgencia y autoridad. El coche patrulla se acercaba rápidamente, ganando terreno a una velocidad que dejaba claro que no se trataba de una coincidencia o de una emergencia que pasaba por allí. Esa persecución tenía un objetivo específico, y ese objetivo era ella. Estela sintió una profunda confusión apoderarse de su mente. No había hecho nada malo, no había infringido ninguna ley de tráfico, no iba a exceso de velocidad, ni había cometido ninguna infracción que justificara una intervención policial. Sus reflejos de agente del FBI se activaron automáticamente y comenzó a analizar mentalmente todas las posibilidades que podrían explicar esa situación. Quizás se trataba de un error, quizás el policía estaba persiguiendo otro vehículo similar al suyo, quizás había alguna emergencia en la zona y necesitaba que ella se apartara del camino. Esas explicaciones racionales chocaban con una intuición cada vez mayor de que algo mucho más grave estaba sucediendo. La persecución duró solo unos minutos, pero a Estela le parecieron horas interminables de angustia e incertidumbre. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, haciendo que sus manos temblaran ligeramente mientras mantenía el control total del vehículo. Finalmente, reconociendo que no había escapatoria, y que resistirse solo empeoraría la situación, puso el intermitente, redujo la velocidad gradualmente y detuvo el coche en el arcén de una calle relativamente transitada. El motor del Porsche seguía ronroneando suavemente mientras ella ponía las manos sobre el volante, en una posición claramente visible, y esperaba a que el policía se acercara. Fue entonces cuando Ronald Mackenzie emergió de su coche patrulla como un depredador saliendo de su guarida. Cada movimiento cargado de una agresividad mal contenida que hacía que el aire a su alrededor pareciera cargado de electricidad. Caminaba hacia el coche de Estela con pasos largos y deliberados, una mano descansando sobre la culata de su arma, mientras la otra sostenía la placa de policía como si fuera un trofeo de guerra. Sus ojos estaban fijos en el coche con una intensidad que rayaba en la obsesión, y había algo en su postura, una rigidez, una determinación feroz, que inmediatamente alertó todos los instintos de supervivencia de Estela. «Salga del coche con las manos en alto, ahora, inmediatamente». La voz de Ronald resonó en el aire como un grito de guerra, cargada de una autoridad artificial que
apenas lograba enmascarar el odio y los prejuicios que bullían bajo la superficie. El tono era desproporcionado para la situación, una escalada innecesaria de agresividad que hizo que Estela se diera cuenta al instante de que no se trataba de un procedimiento policial estándar. Había algo personal en esa voz, algo que iba mucho más allá del cumplimiento del deber. Estela abrió la puerta lentamente, manteniendo las manos siempre a la vista, y salió del vehículo con la dignidad y el control que había cultivado a lo largo de años de entrenamiento en el FBI. A pesar de la inexplicable hostilidad, mantuvo la compostura profesional, con la esperanza de poder resolver la situación mediante el diálogo y la razón. «Agente, ¿por qué me ha dado el alto?», preguntó con voz tranquila pero firme, tratando de establecer un tono de cooperación respetuosa que pudiera disipar la tensión que se cernía en el aire como una nube de tormenta. La respuesta no llegó en forma de palabras, sino de un empujón brutal e inesperado que la lanzó violentamente contra el capó aún caliente de su Porsche. El impacto fue devastador. Su cara chocó contra el metal con tal fuerza que le zumbaron los oídos y se le nubló la vista momentáneamente. El dolor estalló en su cráneo como fuegos artificiales y sintió el sabor metálico del hierro extendiéndose por su boca. Su ojo izquierdo comenzó a hincharse inmediatamente y pudo sentir cómo la piel de su cara se calentaba y se oscurecía a medida que se formaba el hematoma. ¿Motivo?, gritó Ronald con una furia que parecía desproporcionada para cualquier delito que ella pudiera haber cometido. «Estás conduciendo un coche robado, delincuente. ¿Creías que ibas a pasar desapercibida? ¿Que nadie se daría cuenta?». Sus palabras eran escupidas con un veneno que revelaba profundas capas de prejuicio y odio, como si estuviera descargando años de frustraciones reprimidas sobre ella. Estela sintió la indignación crecer dentro de su pecho como una llama alimentada por oxígeno puro. «Eso es mentira», gritó ella, tratando de alejarse del capó y recuperar algo de dignidad. «Compré este coche legalmente. Tengo todos los documentos». Con movimientos cuidadosos pero decididos, alcanzó su bolso y sacó todos los papeles de la compra. Factura, certificado de propiedad, comprobante de transferencia, todo perfectamente organizado y legal. Ronald ni se molestó en examinar los documentos adecuadamente. Sus ojos pasaron superficialmente por los papeles como si fueran basura. Su mente ya había decidido la culpabilidad de Estela mucho antes de que se presentara ninguna prueba. «Te han estafado, princesa», dijo con un sarcasmo cruel que cortaba como el cristal. «Has comprado un coche robado y ahora vas a pagar por ello. Esos documentos no valen ni el papel en el que están impresos». La injusticia de la situación golpeó a Estela como una ola gigante, amenazando con ahogarla en una mezcla tóxica de rabia, desesperación e incredulidad. Allí estaba ella, una agente federal dedicada, siendo tratada como una delincuente común por un policía que claramente había decidido su culpabilidad basándose en nada más que prejuicios raciales. La constatación de que sus documentos legales estaban siendo ignorados, de que su palabra no tenía ningún valor ante la mentalidad corrupta de aquel hombre, hizo que algo dentro de ella se rompiera y se recomponiera al mismo tiempo, forjando una determinación férrea que no sabía que poseía. Cuando Ronald se movió para esposarla, Estela supo que había llegado a un punto sin retorno. No iba a ser arrastrada como una criminal por un delito que no había cometido. No permitiría que ese hombre destruyera su dignidad y su carrera basándose en sus propias distorsiones mentales. La lucha que estaba a punto de comenzar no era solo física, era una batalla por la verdad, por la justicia y por la afirmación de su humanidad frente a un sistema que parecía decidido a negársela. El momento en que Ronald Mackenzie extendió las esposas hacia las muñecas de Estela fue como si una llave hubiera girado dentro de su mente, desbloqueando años de entrenamiento intensivo que habían sido cuidadosamente moldeados por los instructores más experimentados del FBI. Todo ese conocimiento sobre combate cuerpo a cuerpo, técnicas de autodefensa y estrategias de supervivencia que había practicado miles de veces en simulacros controlados, se convertía ahora en una necesidad desesperada de vida o muerte. Ya no se trataba de cooperar con la autoridad policial o intentar resolver la situación mediante el diálogo civilizado, sino de una batalla por preservar su dignidad, su libertad y posiblemente su propia vida frente a un hombre que claramente había perdido todo sentido de la profesionalidad o la justicia. Estela logró esquivar el primer movimiento de Ronald con una agilidad que lo sorprendió por completo. Sus reflejos estaban agudizados por la adrenalina y el instinto de supervivencia que corría por sus venas como electricidad pura. Pero Ronald, alimentado por su furia prejuiciosa y su determinación de someter a esa mujer que se atrevía a desafiar su autoridad, no dudó en elevar la violencia
a un nivel aún más brutal. El puñetazo que le asestó en la cara a Estela estaba cargado de todo el odio y el resentimiento que bullían en su alma corrupta. Un golpe calculado no solo para incapacitarla físicamente, sino para quebrantar su espíritu y demostrar quién tenía el control de la situación. El impacto del puño de Ronald contra el rostro ya magullado de Estela produjo una explosión de dolor que se irradió a través de su cráneo como ondas sísmicas. Su cabeza fue lanzada hacia atrás con la fuerza del golpe y durante un momento terrible, sintió como si estuviera flotando en un limbo de agonía y desorientación. Pero antes de que pudiera recuperarse por completo, Ronald siguió con una brutal patada dirigida a sus piernas, una técnica cobarde diseñada para derribarla y dejarla completamente vulnerable en el suelo. El impacto contra sus espinillas le envió oleadas de dolor a través de los huesos y sintió que las piernas le fallaban bajo el peso de su propio cuerpo. Fue cuando Estela cayó cuando ocurrió algo extraordinario, algo que reveló la diferencia fundamental entre una víctima indefensa y una guerrera entrenada. Su caída no fue el resultado de la derrota o la desesperación, sino una maniobra estratégica calculada con la precisión de un movimiento de ajedrez ejecutado por un maestro. Años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo le habían enseñado que, a veces, la mejor defensa es convertir una aparente desventaja en una oportunidad para atacar. Mientras Ronald se inclinaba sobre ella, convencido de que finalmente había sometido a su víctima, Estela ejecutó una perfecta zancadilla que le barrió las piernas con la fuerza y la precisión de un movimiento de capoeira. La caída de Ronald fue espectacular y humillante. En un momento estaba de pie, irradiando arrogancia y poder, y al siguiente se desplomaba sobre el asfalto como un muñeco de trapo, agitando inútilmente los brazos en el aire mientras intentaba recuperar el equilibrio que había perdido para siempre. El impacto de su cuerpo contra el suelo produjo un sonido sordo y satisfactorio que resonó en la calle como música para los oídos de Estela. Pero ella no perdió ni un segundo saboreando esa pequeña victoria. Sus instintos de supervivencia estaban en modo de emergencia total y sabía que solo tenía unos preciosos segundos antes de que Ronald se recuperara y la situación se volviera aún más peligrosa. Con movimientos fluidos que parecían coreografiados por años de práctica, Estela se levantó del suelo y, en una maniobra que demostraba tanto su habilidad técnica como su férrea determinación, logró desarmar a Ronald y volver su propia arma contra él. La expresión en el rostro del policía cuando se encontró mirando directamente el cañón de su propia pistola fue una mezcla fascinante de conmoción, terror e incredulidad absoluta. Por primera vez desde el comienzo de ese brutal abordaje, Ronald Mackenzie experimentó lo que significaba estar completamente a merced de otra persona, sentir el sabor amargo del miedo que había infligido a tantas otras víctimas a lo largo de su corrupta carrera. «Ahora vas a escucharme, animal», dijo Estela con una voz que temblaba, no por miedo, sino por una ira justificada que se había alimentado de cada momento de injusticia que había sufrido en los últimos minutos. El cañón del arma apuntaba directamente a la frente de Ronald, y había algo en la postura de Estela, en la firmeza de sus manos y en la determinación de sus ojos, que hizo que el policía se diera cuenta de que no estaba mintiendo. «Soy agente especial del FBI, placa número 2847, adscrita a la División de Crímenes Organizados de Manhattan. Y tú, pedazo de basura prejuiciosa, acabas de cometer el mayor error de tu patética vida». El miedo en los ojos de Ronald era palpable y casi tangible, como si fuera un ser vivo que flotaba entre ellos en el aire cargado de tensión. Sus manos temblaban incontrolablemente y podía sentir el sudor frío corriendo por la espalda de su uniforme, mientras la realidad de la situación se cristalizaba en su mente. Había atacado a una agente federal, había usado fuerza excesiva contra una persona inocente, había permitido que sus prejuicios corrompieran por completo su juicio profesional. Y ahora, mirando a esa mujer fuerte y decidida que sostenía su propia arma con la confianza de quien sabía exactamente cómo usarla, Ronald comenzó a comprender las catastróficas dimensiones de las consecuencias que su ignorancia y su odio habían desencadenado. Pero incluso en ese momento de aparente victoria, Estela sabía que su situación seguía siendo extremadamente precaria. Estaba en medio de una calle, apuntando con un arma a un policía uniformado, y por muy justificadas que fueran sus acciones, sabía que cualquiera que pasara por allí solo vería a una mujer negra amenazando a un representante de la ley. La amarga ironía de la situación no se le escapaba. A pesar de ser la víctima, a pesar de haber sido brutalmente agredida sin motivo, sabía
sabía que a los ojos del mundo exterior sería vista como la agresora. Era una cruel realidad que reflejaba las dolorosas complejidades de ser una mujer negra en una sociedad que aún luchaba contra siglos de prejuicios institucionalizados. El sonido de las sirenas que se acercaban cortó el aire tenso como cuchillas afiladas, aumentando en intensidad y urgencia hasta convertirse en un coro ensordecedor de autoridad y poder institucional que hizo que el corazón de Estela se acelerara aún más. Sabía, con esa intuición agudizada que solo los agentes experimentados desarrollan, que esos sonidos no traían la salvación, sino la promesa de complicaciones aún mayores. Mientras mantenía el arma apuntando firmemente a Ronald, que seguía temblando en el suelo como una hoja al viento, Estela podía ver por las luces intermitentes que se reflejaban en los edificios circundantes que al menos 3 vehículos se acercaban rápidamente al lugar. Su mente de agente federal comenzó a calcular automáticamente las posibilidades y probabilidades, analizando escenarios y estrategias como un ordenador, procesando datos complejos, pero todas las simulaciones mentales llegaban a la misma conclusión devastadora. Estaba a punto de convertirse en el blanco de una situación que fácilmente podría salirse de control. Las primeras sirenas se detuvieron abruptamente, creando un silencio tenso que duró solo unos segundos antes de ser roto por el ruido de las puertas de los coches cerrándose con fuerza y el sonido de pasos pesados corriendo sobre el asfalto. 5 policías salieron de sus vehículos como soldados saliendo de las trincheras, cada uno de ellos cargando esa mezcla característica de adrenalina, determinación y camaradería que define la cultura policial. Habían respondido a una llamada de emergencia. Uno de sus compañeros estaba en peligro, posiblemente siendo asaltado o atacado por una delincuente armada. Para ellos, la escena que se desarrollaba ante sus ojos era cristalina y no dejaba margen para interpretaciones complejas. Una mujer negra apuntaba con un arma a un policía uniformado que yacía en el suelo, claramente herido y en desventaja. No había necesidad de investigar ni de hacer preguntas. Era una situación que exigía una acción inmediata y decisiva. «Suelta el arma, suéltala ahora». El grito colectivo de los 5 policías resonó en la calle como un trueno, cargado de una autoridad que no admitía preguntas ni vacilaciones. Se colocaron en formación semicircular alrededor de Estela, cada uno con su arma desenfundada y apuntando directamente hacia ella, creando un campo de fuego cruzado que hacía que cualquier movimiento fuera potencialmente mortal. Estela podía ver en sus rostros esa expresión que conocía muy bien de sus propias operaciones. Era el rostro de la determinación profesional, la máscara que los agentes de la ley utilizan cuando tienen que tomar decisiones rápidas en situaciones de vida o muerte. Pero también había algo más en esos ojos, algo que le hizo darse cuenta de que sus palabras, por muy ciertas que fueran, probablemente no serían escuchadas ni tenidas en cuenta en ese momento de extrema tensión. Estela intentó desesperadamente explicar la situación, con la voz luchando por hacerse oír por encima del caos de gritos y órdenes contradictorias que llenaban el aire a su alrededor. «Soy agente del FBI. Este hombre me ha agredido sin motivo. Tengo placa», pero sus palabras parecían perderse en el viento, absorbidas por la cacofonía de voces autoritarias y la tensión eléctrica que cargaba la atmósfera como una tormenta a punto de estallar. Los policías no estaban interesados en explicaciones o justificaciones, solo veían una situación táctica que debía resolverse rápidamente y con mano dura. La complejidad de la realidad, los matices de la verdad, las injusticias que habían llevado a ese momento, todo ello se volvía irrelevante ante la brutal simplicidad de la percepción inmediata. Lo que siguió fue un caos orquestado de movimientos rápidos, gritos ensordecedores y el sonido seco y terrible de los disparos resonando en las calles como fuegos artificiales mortales. Estela, a pesar de ser una de las tiradoras mejor entrenadas del FBI, se encontró en una situación imposible, rodeada por 5 adversarios armados, cada uno de ellos posicionado estratégicamente para maximizar sus posibilidades y minimizar las de ella. Sus años de entrenamiento en combate se activaron automáticamente, convirtiéndola en una máquina de precisión y reflejos que se movía con la fluidez de una bailarina y la letalidad de una guerrera. Sabía que su única oportunidad de sobrevivir era actuar con decisión y valentía, aún sabiendo que cada movimiento podría ser el último de su vida. El tiroteo que siguió fue breve pero devastadoramente intenso. Estela logró alcanzar a uno de los policías en el pecho, viéndolo caer y ser inmediatamente atendido por sus compañeros, que gritaban urgentes pedidos de asistencia médica a través de sus radios. Pero la cruel matemática de la situación estaba en su contra. 5 contra 1
son probabilidades imposibles, por muy bien entrenada que esté la persona sola. Poco a poco, inexorablemente, los policías lograron rodearla, obligándola a retroceder hasta que no le quedó espacio para maniobrar, hasta que sus opciones se agotaron por completo y se encontró acorralada como un animal acosado. La rendición de Estela no fue un acto de cobardía, sino una decisión estratégica tomada por una mente aún racional en medio del caos. Sabía que seguir resistiendo sería un suicidio y que su única oportunidad de demostrar su inocencia y revelar la verdad sobre lo que había sucedido era sobrevivir a ese momento y luchar a través del sistema legal. Con las manos en alto y la voz firme a pesar de todo el dolor y la humillación que sentía, se entregó a los policías, permitiendo que la esposaran y la metieran en la parte trasera de un coche patrulla como si fuera una delincuente común. Mientras la llevaban a la comisaría, Estela podía sentir el peso abrumador de la injusticia presionando su pecho como una piedra gigantesca. Había sido agredida, humillada, y ahora la arrestaban por intentar defenderse de un ataque brutal e injustificado. La cruel ironía de la situación no se le escapaba. Una agente federal dedicada que había pasado años sirviendo a la justicia se encontraba ahora al otro lado de la ley, tratada como una peligrosa delincuente por hombres que deberían ser sus aliados en la lucha contra el crimen. Pero incluso en ese momento de aparente derrota, algo dentro de Estela se negaba a quebrarse. Una llama de determinación seguía ardiendo en su pecho, alimentada por la certeza absoluta de que la verdad acabaría prevaleciendo y que esa injusticia no quedaría impune para siempre. El interior de la comisaría de Brooklyn desprendía ese olor característico a café viejo, papel polvoriento y desinfectante barato que parecía impregnar todas las instituciones públicas de la ciudad. Las luces fluorescentes parpadeaban irregularmente, creando una atmósfera sombría que combinaba perfectamente con el clima de tensión e injusticia que flotaba en el aire como una nube tóxica. Estela fue conducida por los estrechos pasillos con las manos esposadas a la espalda, sintiendo las miradas curiosas y críticas de cada policía, detective y empleado que se cruzaba en su camino. Para ellos, no era más que otra delincuente procesada por el sistema, otro rostro anónimo en la interminable fila de personas que pasaban por aquellas salas todos los días. La cruel ironía de su situación, una agente federal tratada como una delincuente común, le quemaba en el pecho como ácido, pero mantenía la cabeza alta y la dignidad intacta, negándose a mostrar ningún signo de debilidad ante aquella farsa. Ronald Mackenzie había llegado a la comisaría unos minutos antes que Estela y ya estaba en medio de una actuación teatral digna de un actor experimentado, rodeado de compañeros comprensivos que pendían de cada palabra de su versión cuidadosamente construida de los hechos. Había convertido su cobarde agresión contra una mujer inocente en una narrativa heroica de un policía dedicado que se enfrentaba a una peligrosa delincuente vinculada al crimen organizado. Cada detalle de su historia había sido meticulosamente elaborado para maximizar su propia imagen como víctima y minimizar cualquier posibilidad de que salieran a la luz las verdaderas circunstancias del enfrentamiento. Con gestos dramáticos y una voz que temblaba de indignación fingida, Ronald describió cómo había identificado un vehículo robado, cómo había intentado realizar una aproximación estándar y respetuosa, y cómo había sido brutalmente atacado por una mujer que claramente tenía experiencia en la violencia y que probablemente formaba parte de la misma banda que había estado aterrorizando la ciudad con robos de coches de lujo. Esa mujer es extremadamente peligrosa, declaró Ronald al grupo de policías que lo rodeaba, con una voz cargada de una convicción que parecía genuina incluso para él mismo. La forma en que luchó, cómo me desarmó, eso no es algo que una persona normal sepa hacer. Tiene entrenamiento militar o criminal avanzado. Probablemente sea una de las líderes de la operación de robo de coches, no solo una intermediaria. Cuando intenté hacer el abordaje estándar, inmediatamente se volvió agresiva y trató de eliminarme. Si los refuerzos no hubieran llegado a tiempo, no estaría aquí hablando con ustedes ahora. Cada palabra fue pronunciada con una teatralidad calculada, diseñada para evocar la simpatía y la solidaridad de sus colegas, explotando esa lealtad tribal que existe entre los policías y que a menudo les impide cuestionar las acciones de los demás. Los policías que habían respondido a la llamada de emergencia corroboraron con entusiasmo la versión de Ronald, cada uno añadiendo detalles que pintaban a Estela como una criminal peligrosa y calculadora. Describieron
Vieron cómo apuntaba con un arma a un policía indefenso, cómo se había resistido al arresto con extrema violencia, cómo había herido a uno de sus compañeros durante el tiroteo. Para ellos, no había duda alguna sobre la culpabilidad de Estela. Habían visto con sus propios ojos a una mujer negra atacando a un representante de la ley, y eso era prueba suficiente para sacar cualquier conclusión que quisieran. La posibilidad de que pudiera haber explicaciones alternativas, de que Ronald pudiera estar mintiendo, de que ellos mismos pudieran haber malinterpretado la situación, ni siquiera se les pasó por la cabeza, bloqueados por años de condicionamiento cultural y prejuicios institucionalizados. Cuando finalmente llegó el turno de Estela, cuando la llevaron a una pequeña y claustrofóbica sala de interrogatorios que olía a sudor y desesperación, su voz cortó el ambiente cargado como una navaja de pura verdad. Soy la agente especial Estela Johnson, placa número 2847, adscrita a la División de Delitos Organizados del FBI en Manhattan, declaró con una autoridad que hizo que algunos de los presentes vacilaran momentáneamente. Este policía me agredió sin provocación durante una detención ilegal basada puramente en prejuicios raciales. Compré ese coche legalmente, tengo todos los documentos y pueden verificar mi identidad a través de los sistemas federales. Su voz no tembló ni una sola vez, cada palabra pronunciada con la precisión y convicción de alguien que había dedicado su vida a la búsqueda de la verdad y la justicia. Pero incluso ante esta revelación tan impactante, incluso con la posibilidad muy real de que estuvieran tratando con un agente federal, el escepticismo y la resistencia eran palpables en la sala. Ronald contraatacó inmediatamente, sugiriendo que Estela estaba utilizando una identidad falsa, que los documentos fraudulentos se podían obtener fácilmente en el mercado negro, que los delincuentes sofisticados a menudo se hacían pasar por agentes de la ley para confundir a las autoridades. ¿Creen que una verdadera agente del FBI estaría conduciendo un coche robado?, preguntó con una sonrisa sarcástica que apenas podía ocultar su creciente desesperación. Esto es obviamente un intento desesperado por escapar de las consecuencias de sus crímenes. El delegado a cargo del caso, un hombre de unos 50 años llamado William Morrison, se encontraba en una posición extremadamente delicada que ponía a prueba todos sus años de experiencia en la aplicación de la ley. Por un lado, tenía a 5 policías respetados de su propia comisaría presentando una versión coherente de los hechos. Por otro lado, tenía a una mujer que afirmaba ser agente federal, una afirmación que, de ser cierta, convertiría toda la situación en una catástrofe política y legal de proporciones inimaginables. Morrison era un hombre que había llegado a su puesto siguiendo los protocolos, evitando controversias y manteniendo la paz dentro de su jurisdicción. La perspectiva de tener que elegir entre creer a sus propios hombres o arriesgarse a las consecuencias de arrestar por error a una agente federal le revolvió el estómago. Tras horas de deliberación, frustrantes consultas telefónicas con superiores que se negaban a asumir la responsabilidad de la decisión y un análisis superficial de los documentos que Estela había presentado, Morrison tomó la decisión que cambiaría el curso de toda la tragedia que se estaba desarrollando. Sopesando el testimonio de 5 policías contra la palabra de una mujer que, independientemente de sus alegaciones, había herido a un agente durante un tiroteo, decidió que lo más seguro era proceder con el arresto. Dejemos que los tribunales decidan la verdad, declaró con una autoridad falsa que apenas lograba ocultar su propia incertidumbre. Estela Johnson está detenida por agresión a un agente de policía, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego. Las semanas previas al primer juicio fueron una montaña rusa emocional que puso a prueba todos los límites de la resistencia psicológica de Estela. Encerrada en una celda fría y húmeda que olía a moho y desesperación, pasó noches enteras reflexionando sobre cómo su vida se había convertido en una tragedia kafkiana, en la que la víctima se había convertido en acusada y la justicia parecía haberse puesto patas arriba. Pero incluso en esas condiciones degradantes, rodeada de delincuentes reales que la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto por su supuesta capacidad para derrotar a la policía, Estela mantenía una dignidad inquebrantable y una profunda fe en que la verdad acabaría prevaleciendo. Sus colegas del FBI habían movilizado todos los recursos legales disponibles, contratando a los mejores abogados e investigadores privados para construir una defensa sólida basada en hechos, pruebas y testimonios que pudieran exponer la brutal realidad de lo que había sucedido aquella fatídica tarde. El juez Marcus Wellington era conocido en todo el sistema judicial de Nueva York como un hombre de principios inquebrantables,
cuya reputación de integridad e imparcialidad se había forjado a lo largo de 20 años de decisiones justas y valientes. A sus 55 años, representaba lo mejor de la magistratura estadounidense, un hombre que había dedicado su vida a servir a la justicia sin dejarse influir por presiones políticas, intereses económicos o prejuicios personales. Su barba canosa y sus ojos penetrantes transmitían una autoridad natural que hacía que los abogados más experimentados se sintieran como estudiantes de primer año, pero también una compasión genuina que nunca le permitía olvidar que detrás de cada caso había seres humanos reales cuyas vidas se verían profundamente afectadas por sus decisiones. Wellington tenía una familia a la que amaba profundamente. Su esposa Sarah, con quien llevaba 22 años casado, y sus hijas gemelas de 16 años, Emma y Sophie, que eran la luz de sus ojos y la razón por la que luchaba cada día para hacer del mundo un lugar más justo. Fue precisamente esa reputación de integridad lo que llevó a Ronald Mackenzie a la desesperación cuando supo que Wellington sería el juez encargado de su caso. Ronald sabía que, ante un magistrado verdaderamente imparcial, sus posibilidades de escapar de las consecuencias de sus actos eran prácticamente nulas. Las pruebas en su contra eran abrumadoras cuando se analizaban con objetividad. Registros de sus comunicaciones prejuiciosas con otros policías, testigos que habían presenciado su agresividad desproporcionada durante la detención y, sobre todo, la creciente credibilidad de la versión de Estela a medida que los investigadores del FBI descubrían más detalles sobre la compra legal del vehículo. Desesperado y consciente de que su carrera, su libertad y toda su vida estaban a punto de derrumbarse, Ronald tomó una decisión que lo convertiría definitivamente de un policía corrupto en un peligroso criminal. El intento de soborno comenzó con un acercamiento aparentemente casual durante un encuentro accidental en un restaurante cercano al tribunal. Ronald había estudiado cuidadosamente los hábitos del juez y descubrió que Wellington almorzaba regularmente en el mismo establecimiento todos los jueves. Con una actuación digna de un actor profesional, Ronald se acercó a la mesa del juez, fingiendo sorpresa por el encuentro, e inició una conversación aparentemente inocente sobre el caso, que pronto se convirtió en una oferta sutil pero inequívoca de compensación económica a cambio de una decisión favorable. «Juez Wellington», dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero que delataba su creciente nerviosismo, «entiendo las presiones a las que se enfrenta un hombre en su posición. Quizás haya formas de hacer que toda esta situación sea menos complicada para todos los involucrados, si entiende lo que quiero decir». Cuando el enfoque sutil fracasó estrepitosamente ante la indignación helada de Wellington, Ronald pasó rápidamente a amenazas directas que revelaron la profundidad de su corrupción y desesperación. A través de llamadas anónimas realizadas durante la madrugada, dejó claro que conocía detalles íntimos de la vida personal del juez: dónde trabajaba su esposa, a qué colegio iban sus hijas, qué rutas tomaban para volver a casa todos los días. «Sería una pena que le pasara algo a su preciosa familia», dijo una voz ronca y disimulada durante una llamada a las 3 de la madrugada que despertó a Wellington de un sueño profundo. «Los accidentes ocurren todos los días en esta ciudad, especialmente con personas que no saben cuándo deben ser más flexibles en sus decisiones profesionales». Pero Marcus Wellington no era un hombre que se doblegara fácilmente ante la intimidación o la corrupción. 20 años dedicados a la aplicación imparcial de la ley habían forjado en él una fibra moral que se había fortalecido con cada desafío que había enfrentado. Había crecido en una familia pobre del Bronx, donde aprendió desde muy temprano que la integridad era el único tesoro que nadie podía quitarle a una persona, y había llevado consigo esa lección a lo largo de cada etapa de su ascenso en el sistema judicial. Las amenazas de Ronald, en lugar de intimidarlo, solo reforzaron su determinación de garantizar que se hiciera justicia, independientemente de las consecuencias personales que pudiera enfrentar. El día del juicio amaneció con un cielo gris que parecía reflejar la tensión que se cernía sobre el tribunal. La sala estaba abarrotada de periodistas, activistas de derechos civiles, miembros de la comunidad policial y curiosos que se habían visto atraídos por la intensa cobertura mediática del caso. Estela entró en la sala con la cabeza alta, vestida con un traje azul oscuro que le confería una dignidad adicional a su postura ya de por sí altiva. Sus ojos se encontraron brevemente
brevemente con los de Ronald, que estaba sentado en la mesa de la acusación con un aire demasiado confiado para alguien en su posición, y ella sintió una mezcla de repugnancia y determinación arder en su pecho como un fuego sagrado. Cuando Marcus Wellington golpeó el martillo y llamó al orden, el silencio que se apoderó de la sala era casi palpable. Su voz resonó en el espacio con una autoridad que hizo comprender a todos los presentes que estaban en presencia de un hombre que se tomaba muy en serio su responsabilidad. Después de escuchar todos los testimonios, analizar todas las pruebas y considerar cuidadosamente cada aspecto del caso, Wellington sorprendió absolutamente a todos los presentes con su decisión. Tras un minucioso análisis de todos los hechos presentados en este tribunal, declaró con una voz que cortó el silencio como una espada afilada: declaro al acusado Ronald Mackenzie culpable de abuso de autoridad, agresión con agravantes e intento de coacción a un magistrado. La sentencia es de 10 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5 años. La explosión de emociones que se apoderó del tribunal fue instantánea e intensa. Estela sintió lágrimas de alivio y gratitud correr por su rostro mientras abrazaba a sus abogados, experimentando por fin la dulce sensación de la reivindicación tras semanas de humillación e injusticia. Ronald, por su parte, se vio invadido por una furia que le hizo saltar las venas del cuello y llenarse los ojos de puro odio. Mientras lo sacaban esposado de la sala, sus ojos permanecieron fijos en Wellington con una intensidad asesina que hizo comprender al juez que aquella batalla estaba lejos de terminar. La celda de la prisión estatal donde Ronald Mackenzie había sido confinado tras su condena era un cubículo claustrofóbico que olía a desinfectante barato y desesperación humana, pero incluso en ese ambiente degradante, su mente corrupta bullía con planes de venganza que se volvían más elaborados y siniestros con cada hora que pasaba. Las frías paredes grises que lo rodeaban parecían hacer eco de sus pensamientos obsesivos, amplificando el odio que consumía su alma como un cáncer metastásico que se extendía por cada fibra de su ser. Durante las largas noches de insomnio, cuando el silencio de la prisión solo se rompía con los gritos lejanos de otros prisioneros y el ruido metálico de los barrotes, Ronald revivía constantemente el momento de su humillación en el tribunal, viendo una y otra vez el rostro triunfante de Estela y la expresión de autoridad moral del juez Wellington mientras pronunciaba la sentencia que había destruido su vida para siempre. Pero Ronald no era solo un hombre vengativo, era un depredador experimentado que había pasado 15 años aprendiendo cómo funcionaba el sistema, cuáles eran sus debilidades y cómo explotar las grietas en la estructura aparentemente sólida de la ley y el orden. Durante su carrera en la policía, había cultivado cuidadosamente una red de contactos corruptos, policías que compartían su visión distorsionada del mundo y que estaban dispuestos a romper las reglas en nombre de una lealtad tribal que trascendía las consideraciones morales o legales. Esos hombres no eran simples compañeros de trabajo, eran hermanos de armas unidos por secretos compartidos, favores mutuos y una complicidad que los hacía peligrosos cuando se organizaban con un propósito común. Ronald sabía exactamente cómo activar esa red, cómo convertir su sed de venganza en una operación coordinada que tendría el poder de destruir vidas inocentes. Las primeras llamadas que Ronald hizo desde la cárcel fueron a 4 policías concretos, hombres a los que conocía desde hacía años y cuyos trapos sucios guardaba como moneda de cambio para momentos como ese. El detective Mike Torrino, que debía su puesto actual a pruebas falsificadas que Ronald había ayudado a colocar en casos anteriores. El sargento David Chen, que había encubierto varios episodios de brutalidad policial cometidos por Ronald a cambio de un porcentaje de los sobornos que recibía de los contrabandistas locales. El oficial James Murphy, un hombre profundamente endeudado con casas de apuestas ilegales que dependía de los préstamos que Ronald le hacía a través de esquemas de lavado de dinero. Y el capitán Robert Hayes, quizás el más peligroso de todos, un hombre cuya crueldad natural había encontrado en Ronald un mentor y cómplice que le había enseñado a canalizar sus impulsos violentos de manera que nunca dejara rastros incriminatorios. $15,000 para cada uno, dijo Ronald durante una conversación codificada por teléfono, con la voz ronca por el odio mal contenido, pero aún lo suficientemente controlada como para no despertar las sospechas de los guardias que vigilaban las llamadas de los presos. Todo lo que tienen que hacer es convencer a un juez obstinado de que vea las cosas desde una perspectiva más práctica. Marcus Wellington tiene que aprender que hay consecuencias para quienes no entienden cómo funciona realmente el mundo. La suma ofrecida era considerable, suficiente para resolver graves problemas financieros
o financiar costosos vicios. Pero los 4 hombres sabían que la verdadera recompensa no era monetaria. Era la satisfacción sádica de ejercer poder sobre un hombre que representaba todo lo que ellos despreciaban: la integridad, la justicia y la ingenua creencia de que el sistema podía funcionar correctamente. El primer intento de intimidación tuvo lugar un jueves por la noche, cuando Wellington salía del tribunal tras un día especialmente largo de complejas audiencias. El detective Torrino se le acercó en el aparcamiento, fingiendo casualidad, pero dejando claro a través de comentarios aparentemente inocentes que conocía detalles íntimos de la rutina familiar del juez. «Sus hijas son preciosas, juez», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Emma y Sophie, ¿verdad? 16 años. Estudian en el Instituto Roosevelt. Deben de estar preparándose para el baile de graduación pronto». Sería terrible que algo perturbara esos momentos especiales de su juventud. La amenaza estaba envuelta en palabras cuidadosamente elegidas, pero su intención era cristalina y envió un escalofrío de terror por la espalda del juez que hizo rugir sus instintos paternos como leones enjaulados. Cuando las sutiles intimidaciones no lograron quebrantar la resistencia moral de Wellington, cuando éste se negó a mostrar ningún signo de debilidad o disposición a negociar, los 4 hombres pasaron a una operación de terror que reveló la profundidad de su depravación moral. La casa de los Wellington estaba situada en un tranquilo barrio residencial de Queens, una de esas comunidades de clase media donde la gente todavía creía que las cerraduras en las puertas y las alarmas de seguridad eran protección suficiente contra el mal que existía en el mundo. Era una casa de 2 pisos con un jardín bien cuidado, vallas blancas y un porche donde a Sarah Wellington le gustaba leer los domingos por la tarde mientras observaba a sus hijas jugar en el patio. Era el tipo de hogar que representaba el sueño americano en su forma más pura e inocente. Exactamente el tipo de lugar que hombres como Hayes, Murphy, Chen y Torrino disfrutaban destruyendo. La madrugada del ataque fue elegida cuidadosamente, un viernes de luna nueva, cuando la oscuridad era más profunda y las calles estaban desiertas. Los 4 hombres se acercaron a la casa como fantasmas malignos, cada uno equipado con herramientas específicas para su parte en la operación orquestada. Primero vino el fuego, pequeños focos de incendio estratégicamente colocados para crear humo y pánico sin causar una destrucción total inmediata. El objetivo no era quemar viva a la familia, sino obligarla a salir de la casa en un estado de terror y confusión, dejándola vulnerable para la siguiente fase del diabólico plan. Marcus Wellington se despertó con el olor acre del humo que se colaba por las rendijas de la puerta de su habitación, un olor que inmediatamente activó todas sus alarmas de supervivencia y le hizo saltar de la cama como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Sus gritos desesperados para despertar a la familia resonaron por toda la casa mientras corría de habitación en habitación, cogiendo a Sarah y a las gemelas, aún semiconscientes, y empujándolas hacia la salida. Pero cuando la familia Wellington salió a la calle, tosiendo y temblando en pijama, descubrieron que la pesadilla no había hecho más que empezar. 4 hombres enmascarados los esperaban con una furgoneta negra, cuerdas y una crueldad que convertiría las siguientes 16 horas en las más aterradoras de sus vidas. Las 16 horas que la familia Wellington pasó en manos de los secuestradores fueron una brutal inmersión en las profundidades más oscuras de la naturaleza humana, una experiencia que dejaría cicatrices indelebles en el alma de cada uno de ellos por el resto de sus vidas. La cabaña abandonada a la que los llevaron estaba perdida en un denso bosque a 2 horas de viaje de la ciudad, un lugar olvidado por el tiempo donde la civilización parecía haber retrocedido para dar paso a algo primitivo y terrible. El interior de la construcción olía a madera podrida y abandono, con ventanas rotas que solo dejaban entrar fragmentos de luz que creaban sombras danzantes en las paredes descascaradas. Marcus, Sarah y las gemelas fueron atados con cuerdas ásperas que les cortaban la piel con cada movimiento, colocados de manera que pudieran verse pero sin poder tocarse ni consolarse mutuamente, una crueldad psicológica calculada para maximizar el sufrimiento de cada miembro de la familia. El capitán Robert Hayes había asumido el papel de líder de la operación con un entusiasmo sádico que revelaba aspectos perturbadores de su personalidad que habían permanecido ocultos durante años bajo la fachada de profesionalidad policial. Circulaba alrededor de los rehenes como un depredador estudiando a sus presas, con los ojos brillando con una satisfacción enfermiza cada vez que las gemelas lanzaban un sollozo de terror, o cada vez que Sarah intentaba desesperadamente calmar a sus hijas con palabras en las que ella misma no creía. Para Hayes, aquello no era solo un trabajo o un favor a Ronald, era una oportunidad de ejercer un poder absoluto sobre personas completamente indefensas, de ver de cerca cómo
como el miedo puro, se manifestaba en los rostros de una familia perfecta, que siempre había vivido protegida de las brutales realidades con las que él se enfrentaba cada día en las calles más peligrosas de la ciudad. «Tu marido pensó que podía jugar con nosotros», le dijo Hayes a Sarah en un tono que mezclaba falsa cordialidad con una amenaza implícita, inclinándose tan cerca de ella que podía sentir su aliento caliente contra su cara. «Pensó que podía condenar a un policía honesto sin sufrir consecuencias. Ahora aprenderán juntos cómo funciona el mundo real, donde las acciones tienen consecuencias y donde la justicia es una palabra bonita que solo existe en los libros de derecho». Sus palabras fueron pronunciadas con una calma aterradora que era aún más espeluznante que los gritos o las amenazas explícitas. Una serenidad psicópata que sugería que era perfectamente capaz de cumplir cualquier amenaza que hiciera sin el menor remordimiento o vacilación. Durante aquellas interminables horas de terror, Marcus Wellington se enfrentó a la prueba más brutal de su vida. Ver a su familia sufrir por sus convicciones morales, ver a sus hijas llorar de miedo mientras hombres crueles las observaban con ojos que prometían horrores inimaginables si no cedía a sus demandas. El juez había enfrentado muchos dilemas éticos a lo largo de su carrera, casos en los que lo correcto y lo incorrecto no estaban claramente definidos, pero nunca se había encontrado en una situación en la que su integridad profesional entrara en conflicto directo con la seguridad de su familia. Con cada hora que pasaba, con cada lágrima que veía correr por el rostro de Emma y Sophie, con cada temblor de terror que veía recorrer el cuerpo de Sarah, su resolución moral se corrompía un poco más, como una roca que se desgasta gradualmente por la fuerza implacable de las olas. El punto de ruptura llegó cuando Hayes, al darse cuenta de que Marcus seguía resistiéndose a sus chantajes psicológicos, decidió escalar la violencia para demostrar que sus amenazas no eran vanas. Se acercó a Emma, la más joven de las gemelas, por 2 minutos, y con una frialdad que hizo que el aire de la cabaña pareciera aún más helado, comenzó a describir con detalles gráficos lo que les sucedería a ella y a su hermana si Marcus seguía siendo terco. Las palabras que salían de su boca eran tan viles y específicas que Marcus sintió que algo dentro de su pecho se rompía literalmente, como si su corazón estuviera siendo aplastado por una prensa hidráulica. Cuando Hayes extendió la mano hacia el rostro de Emma, que gritaba de terror mientras intentaba alejarse de las cuerdas que la ataban, algo fundamental en la estructura moral de Marcus Wellington se derrumbó por completo. «¡Para! ¡Por favor! ¡Para!», gritó Marcus con una voz que no reconocía como propia. Un sonido desesperado que parecía surgir de algún lugar profundo de su alma, donde la razón había sido sustituida por el instinto primitivo de proteger a su descendencia. «Haré lo que queráis. Cambiaré la sentencia. Declararé inocente a Ronald. Haré lo que sea, pero no hagan daño a mi familia». Las palabras salían de sus labios como confesiones arrancadas bajo tortura. Cada sílaba era un pedazo de su integridad que le arrancaban y arrojaban a los pies de sus torturadores como ofrenda para garantizar la seguridad de sus seres queridos. 3 semanas después, cuando Marcus Wellington regresó al tribunal para la audiencia que cambiaría el curso de la vida de Estela para siempre, era un hombre fundamentalmente transformado, destrozado por dentro, pero desesperado por mantener una apariencia de normalidad para proteger a su familia del conocimiento público sobre lo que habían enfrentado. Sus manos temblaban casi imperceptiblemente mientras hojeaba los documentos falsificados que Hayes le había proporcionado, pruebas fabricadas que supuestamente probaban la culpabilidad de Estela y la inocencia de Ronald. Cuando sus ojos se encontraron con los de Estela a través de la sala del tribunal, Marcus sintió una oleada de odio hacia sí mismo tan intensa que casi le hizo vomitar, pero la imagen de las lágrimas de sus hijas ardía en su mente como hierro al rojo vivo, recordándole que no había otra opción. «Señoras y señores del jurado», dijo Marcus Wellington, con una voz que luchaba por mantenerse firme a pesar del torbellino emocional que lo devastaba por dentro. «Tras un análisis más profundo de los hechos y la aparición de nuevas pruebas sustanciales, debo revisar mi decisión anterior basándome en lo que ahora entiendo que es una evaluación incompleta de la situación. Cada palabra era una puñalada en su propia alma, cada frase una traición no solo a Estela, sino a todo lo que había creído durante 20 años de carrera dedicada a la justicia. Cuando pronunció la nueva sentencia, 7 años de prisión para Estela y libertad inmediata para Ronald, Marcus Wellington murió un poco por dentro, sabiendo que nunca más sería capaz de mirarse al espejo sin ver el reflejo de un hombre que había vendido su alma
para proteger a su familia. La explosión de incredulidad que se apoderó de la sala fue ensordecedora, con periodistas gritando preguntas, activistas vociferando indignación e incluso algunos policías sacudiendo la cabeza con incredulidad ante el giro imposible de los acontecimientos. Pero nadie en la sala comprendió la verdadera tragedia que acababa de desarrollarse. No solo la injusticia cometida contra Estela, sino la destrucción completa del alma de un buen hombre que se había visto obligado a elegir entre la justicia y el amor por su familia, descubriendo de forma brutal que no siempre es posible mantener ambos. La celda de la prisión donde Estela Johnson había sido confinada tras la segunda sentencia era un cubículo de pesadilla que parecía haber sido diseñado específicamente para quebrantar el espíritu humano mediante la degradación sistemática y el aislamiento psicológico. Las paredes de hormigón sudaban una humedad pegajosa que creaba manchas oscuras de moho, y el olor a desinfectante barato mezclado con la desesperación humana impregnaba cada centímetro cuadrado del claustrofóbico espacio. Durante los primeros días tras su llegada, Estela permaneció sentada en el borde de la estrecha cama metálica, mirando fijamente las barras de hierro que separaban su vida de la libertad, tratando de procesar mentalmente cómo su existencia se había convertido en una tragedia kafkiana en la que la víctima se había convertido en criminal y la justicia se había invertido por completo. Pero incluso en ese entorno diseñado para destruir la esperanza, algo dentro de ella se negaba obstinadamente a rendirse. Una llama de determinación que ardía aún más fuerte ante la adversidad, alimentada por una sed de justicia que trascendía cualquier sufrimiento personal que pudiera enfrentar. Fue en la madrugada de un martes, cuando el silencio opresivo de la prisión solo se veía roto por los ronquidos lejanos de otras reclusas y el eco metálico de los pasos de los guardias nocturnos, cuando Estela tomó la decisión que cambiaría por completo el curso de su tragedia personal. Había pasado semanas reflexionando sobre su situación, analizando cada detalle del giro imposible que había dado el juicio, y su mente entrenada como agente federal había identificado patrones sospechosos que sugerían una conspiración mucho más profunda y elaborada de lo que parecía a simple vista. El cambio radical en la postura del juez Wellington, la naturaleza específica de las nuevas pruebas que se habían presentado, la excesiva confianza de Ronald durante el segundo juicio, todo apuntaba a una operación coordinada de intimidación y corrupción que tenía el sello distintivo de los planes más sofisticados que había investigado durante su carrera en el FBI. El teléfono público de la prisión estaba situado en una zona común ruidosa, donde las conversaciones se veían constantemente interrumpidas por gritos, discusiones y el ruido metálico de bandejas y utensilios arrastrados por el suelo de linóleo gastado. Pero cuando Estela marcó el número directo de la oficina del director Thompson en Cuántico, su voz atravesó todo ese caos como una cuchilla afilada, cargada de una autoridad y determinación que hizo que incluso las reclusas más ruidosas se callaran instintivamente para escuchar. Director Thompson. Aquí la agente Johnson. Sé que mi situación parece complicada, pero necesito que escuche muy atentamente lo que tengo que decirle, porque estamos ante algo mucho más grave que un simple caso de abuso policial. La llamada que siguió duró casi 2 horas y media, durante las cuales Estela detalló metódicamente cada aspecto sospechoso de su situación, presentando su análisis profesional de los hechos con la precisión quirúrgica de un agente federal experimentado que disecciona una operación criminal compleja. Describió las inconsistencias en el cambio de comportamiento del juez Wellington, la naturaleza sospechosa de las pruebas que habían aparecido mágicamente para incriminarla y, sobre todo, la red de contactos corruptos que Ronald probablemente había activado para orquestar ese imposible revés de la justicia. El director Thompson, un veterano de 30 años en el FBI que había visto prácticamente todos los tipos de corrupción imaginables durante su carrera, escuchaba con atención creciente que poco a poco se transformó en una indignación fría y calculada. Para él, aquello no era solo un ataque a una agente individual, era un ataque directo a la integridad de toda la institución a la que había dedicado su vida a servir y proteger. Estela, dijo Thompson con voz temblorosa por la rabia contenida cuando ella terminó su detallada exposición, tienes mi palabra de que movilizaremos todos los recursos disponibles para desmantelar esta operación pieza por pieza. Nadie se mete con mi gente y sale impune, especialmente cuando utiliza métodos que corrompen el propio sistema de justicia que hemos jurado defender. Sus palabras tenían el peso de una promesa solemne, pero también la amenaza implícita de que todo el poder investigador del FBI
FBI se dirigiría contra quienes habían orquestado esa farsa judicial. Thompson ya estaba organizando mentalmente un grupo de trabajo especial compuesto por los mejores investigadores y analistas del FBI, un equipo que se dedicaría exclusivamente a descubrir la verdad sobre el caso Stella Johnson y a restaurar la justicia, sin importar cuántos pilares de corrupción tuvieran que derribar en el proceso. En menos de 48 horas después de esa llamada, una operación de investigación de proporciones impresionantes estaba en marcha a toda máquina en las oficinas del FBI en Manhattan. La agente Rebecca Martínez, especialista en delitos de cuello blanco y una de las mejores interrogadoras del FBI, había asumido la coordinación técnica de la investigación, trabajando en conjunto con el agente David Park, un genio de la tecnología forense capaz de extraer pruebas de dispositivos electrónicos que otros investigadores ni siquiera sabían que existían. El dúo había montado una sala de mando improvisada que parecía sacada de una película de ciencia ficción, con múltiples pantallas que mostraban gráficos de conexiones, líneas de tiempo detalladas y análisis de patrones de comunicación que revelaban la compleja red de corrupción que Ronald había tejido a lo largo de los años. El primer descubrimiento significativo se produjo cuando el agente Park consiguió acceder a los registros telefónicos detallados del juez Wellington, utilizando órdenes federales que se habían obtenido en un tiempo récord gracias a la intervención directa del director Thompson ante jueces federales que conocían la impecable reputación del FBI. Lo que encontraron fue una serie de llamadas anónimas realizadas al teléfono residencial de Wellington durante las semanas previas al segundo juicio, llamadas que se habían originado en teléfonos públicos estratégicamente ubicados cerca de la casa de la familia, creando un patrón de intimidación sistemática que cualquier investigador experimentado reconocería inmediatamente como el trabajo profesional de personas familiarizadas con las técnicas de coacción psicológica. Pero la prueba más devastadora llegó cuando el agente Martínez consiguió acceder al teléfono móvil personal del juez mediante una operación técnica que aprovechaba las vulnerabilidades de seguridad de las aplicaciones de mensajería que Wellington había instalado sin comprender completamente sus implicaciones en materia de privacidad. El dispositivo contenía un tesoro de pruebas incriminatorias, fotos de su familia que habían sido enviadas de forma anónima, mensajes de texto amenazantes que describían con detalle lo que les sucedería a sus hijas si no cooperaba, y sobre todo, una serie de imágenes que mostraban a sus hijas entrando y saliendo del colegio, una prueba clara de que estaban siendo observadas y seguidas por personas que conocían sus horarios y rutinas íntimas. «Dios mío», dijo la agente Martínez cuando ella y Park terminaron de catalogar todas las pruebas encontradas en el móvil de Wellington. «Este hombre no ha cambiado de opinión. Ha sido aterrorizado sistemáticamente por profesionales que sabían exactamente cómo quebrar su resistencia psicológica. Esto no es corrupción común, es una operación de intimidación coordinada que tiene el sello distintivo de personas entrenadas en técnicas de coacción. La constatación de que no solo se enfrentaban a policías corruptos, sino a delincuentes sofisticados capaces de planear y ejecutar complejas operaciones de terror psicológico, hizo que la investigación adquiriera una urgencia y una intensidad que convirtieron el caso de Stella Johnson en la prioridad absoluta de toda la división. El descubrimiento de las cámaras de seguridad que habían captado el secuestro de la familia Wellington fue el resultado de una meticulosa labor de investigación que ejemplificaba a la perfección por qué el FBI estaba considerado la fuerza policial más eficaz del mundo. La agente Rebecca Martínez había pasado 3 días enteros recorriendo personalmente cada manzana en un radio de 5 cuadras alrededor de la casa de los Wellington, llamando puerta por puerta con la paciencia de una misionera y la determinación de una cazadora siguiendo las huellas frescas de su presa. Sabía que en barrios residenciales como ese, donde la paranoia por la seguridad doméstica se había convertido en una obsesión nacional, prácticamente todas las casas tenían algún tipo de sistema de vigilancia, desde cámaras profesionales instaladas por empresas especializadas hasta dispositivos caseros comprados por Internet por propietarios preocupados por el aumento de la delincuencia urbana. El reto no era encontrar cámaras, sino localizar aquellas que estuvieran colocadas en los ángulos correctos y que tuvieran la calidad de imagen suficiente para proporcionar pruebas admisibles en un tribunal. La casa que resultó ser el tesoro investigativo que buscaban pertenecía a Harold y Margaret Chen, una pareja de jubilados que había instalado un sistema de seguridad de grado militar después de un traumático robo que habían sufrido 3 años antes. El señor Chen, un veterano de la guerra de Vietnam,
con tendencias paranoicas perfectamente justificadas por su experiencia vital, había equipado su propiedad con cámaras de alta definición que grababan continuamente en archivos digitales almacenados en servidores locales con copia de seguridad automática en la nube. Cuando la agente Martínez llamó al timbre de la casa de los Chen, una lluviosa mañana de jueves, no tenía ni idea de que estaba a punto de encontrar pruebas que no solo resolverían el caso de Stella Johnson, sino que también sacarían a la luz una red de corrupción policial que se extendía mucho más allá de lo que cualquier investigador había imaginado hasta ese momento. Las grabaciones que el señor Chen le mostró a Martínez eran cristalinas y devastadoramente incriminatorias. Las cámaras habían capturado perfectamente la llegada de la furgoneta negra en la madrugada del secuestro, mostrando a 4 hombres enmascarados bajando del vehículo con movimientos coordinados que revelaban un entrenamiento profesional en operaciones tácticas. Más importante aún, la excepcional calidad de las lentes permitió a Martínez identificar claramente la matrícula del vehículo, un detalle crucial que el agente Park introdujo inmediatamente en los sistemas de rastreo del FBI para descubrir la identidad del propietario registrado. En menos de 6 horas, no solo tenían el nombre del propietario del vehículo, sino también un mapa completo de todos los lugares donde la furgoneta había sido detectada por las cámaras de tráfico en las semanas previas al secuestro, lo que creó un patrón de movimiento que revelaba un conocimiento detallado de la zona y una vigilancia prolongada de la rutina familiar de los Wellington. El rastreo de la matrícula del vehículo llevó a los investigadores directamente a James Murphy, el policía endeudado cuyas deudas de juego lo habían vuelto vulnerable al chantaje financiero de Ronald McKenzie a lo largo de los años. Cuando la información sobre Murphy apareció en las bases de datos del FBI, la agente Martínez sintió esa familiar oleada de adrenalina investigadora que acompañaba a los momentos de descubrimiento crucial. Sabía que habían encontrado el primer hilo suelto de una trama que, si se tiraba con suficiente fuerza, desharía por completo toda la operación criminal. Murphy no era solo un policía corrupto aislado. Los registros financieros a los que el agente Park había conseguido acceder mediante órdenes federales revelaban una compleja red de transacciones sospechosas que lo conectaban directamente con los otros 3 hombres que Ronald había reclutado para aterrorizar a la familia Wellington. La operación para arrestar a los 4 policías corruptos se coordinó con la precisión militar que caracterizaba a las mejores operaciones del FBI. En lugar de arrestar a los hombres uno por uno y arriesgarse a que los demás huyeran o destruyeran pruebas, el director Thompson ordenó una serie de redadas simultáneas que se llevaron a cabo exactamente a las 6 de la mañana de un lunes, cuando todos los objetivos estarían en sus casas y desprevenidos. 4 equipos especiales compuestos por agentes con experiencia en detenciones de alto riesgo se posicionaron estratégicamente en las residencias de Murphy, Torrino, Chen y Hayes, esperando la señal coordinada que garantizaría que ninguno de los delincuentes tuviera oportunidad de alertar a los demás o intentar escapar de la justicia que finalmente había llegado para cobrar el precio de sus crímenes. La detención del capitán Robert Hayes fue especialmente satisfactoria para los agentes implicados, no solo porque era claramente el cerebro de la operación terrorista contra la familia Wellington, sino también porque su reacción reveló inmediatamente el tipo de cobardía que a menudo se esconde detrás de personalidades brutales e intimidatorias. Cuando los agentes federales irrumpieron en su casa con órdenes de arresto y registro, Hayes, que había sido tan cruel y confiado cuando aterrorizaba a una familia indefensa, se derrumbó por completo ante la autoridad real representada por las placas doradas del FBI. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras los agentes lo esposaban, y lágrimas de terror corrían por su rostro cuando la realidad de su situación se cristalizó en su mente. Había atacado a una agente federal y aterrorizado a la familia de un juez federal. Delitos que podrían acarrearle décadas de prisión en penitenciarías federales donde los expolicías son tratados como los presos más despreciados y vulnerables. Los interrogatorios que siguieron a los arrestos fueron obras maestras de la psicología investigativa, conducidos por expertos que sabían exactamente qué botones presionar para obtener confesiones completas de criminales que intentaban desesperadamente minimizar sus responsabilidades y culpar a otros miembros del grupo. El agente Martínez aplicó técnicas que había perfeccionado a lo largo de 15 años de carrera, alternando entre el policía bueno y el policía malo con el agente Park, explotando las inseguridades y los miedos específicos de cada hombre para descubrir no solo los detalles completos de su participación en el secuestro, sino también información sobre otros delitos que Ronald había orquestado a lo largo de los años a través de su red de contactos corruptos. Murphy fue el primero en quebrarse. Su resistencia psicológica, corroída por la tóxica combinación del miedo a las consecuencias legales
y la culpa genuina por el sufrimiento que había causado a una familia inocente. Sentado en una sala de interrogatorios estéril bajo luces fluorescentes que hacían que su piel pareciera enfermizamente pálida, confesó no solo su participación en el secuestro de la familia Wellington, sino que también reveló detalles sobre al menos una docena de otros planes criminales que Ronald había coordinado, incluyendo la falsificación de pruebas, el soborno de testigos e incluso operaciones de extorsión dirigidas contra comerciantes locales que se negaban a pagar tasas de protección, disfrazadas de contribuciones a fondos de asistencia policial. Chen y Torrino siguieron rápidamente el ejemplo de Murphy, compitiendo entre sí por proporcionar información más detallada con la esperanza de conseguir acuerdos de delación que redujeran sus futuras condenas, lo que provocó una avalancha de revelaciones que expuso por completo el alcance de la red criminal que Ronald había construido a lo largo de su carrera. La llamada que cambiaría el destino de Ronald McKenzie llegó una tarde de miércoles, cuando el sol se filtraba a través de los barrotes de su celda, creando sombras rayadas en el suelo de hormigón desgastado, que parecían presagiar las rejas de una prisión mucho más permanente en su futuro próximo. La voz al otro lado de la línea pertenecía al detective Kevin Walsh, uno de los pocos contactos que Ronald aún mantenía dentro del cuerpo policial, no porque Walsh fuera particularmente leal o corrupto, sino porque tenía esa curiosidad morbosa que algunas personas desarrollan por las tragedias ajenas, y le gustaba ser el primero en compartir las malas noticias con aquellos que estaban cayendo en desgracia. «Ronald, amigo mío», dijo Walsh con una falsa simpatía que apenas lograba disimular el placer sádico que sentía al ser portador de una información devastadora. «Espero que estés sentado, porque tengo noticias que te harán desear estar en cualquier lugar del mundo menos donde estás ahora». Las palabras que siguieron impactaron a Ronald como balas disparadas a quebrapatas, cada sílaba destruyendo sistemáticamente cualquier ilusión que aún pudiera tener sobre su capacidad para controlar la situación a través de su red de contactos corruptos. Walsh describió con detalle cómo Murphy, Chen, Torrino y Hayes habían sido arrestados simultáneamente en una operación coordinada del FBI, como cada uno de ellos se había derrumbado bajo un interrogatorio profesional y había confesado no solo su participación en el secuestro de la familia Wellington, sino también una impresionante serie de otros delitos que implicaban directamente a Ronald como mentor intelectual y coordinador financiero. «Te han entregado por completo», dijo Walsh con una crueldad casual que hizo que el estómago de Ronald se revolvió como una lavadora en ciclo de centrifugado. Murphy incluso les mostró a los federales dónde escondías el dinero que usabas para pagar los sobornos. «Tío, estás más jodido que un clavo en un tablero de madera». La constatación de que su red criminal se había desmoronado por completo golpeó a Ronald con la fuerza de un huracán de categoría 5, destruyendo no solo sus planes de venganza, sino también cualquier esperanza que pudiera tener de escapar de las consecuencias legales de toda una vida de corrupción y violencia. Durante los minutos que siguieron al final de la llamada, permaneció sentado en el borde de su estrecha cama, mirando fijamente la pared gris, mientras su mente procesaba la magnitud de la catástrofe que estaba a punto de abatirse sobre él como una avalancha imparable. No se trataba solo de volver a la cárcel. Los delitos que había cometido a través de su red de policías corruptos eran de jurisdicción federal, lo que significaba condenas mucho más largas en prisiones mucho más peligrosas, donde los ex policías corruptos eran tratados como los presos más despreciados y vulnerables de todo el sistema penitenciario. La fuga que Ronald planeó y ejecutó en las siguientes 6 horas fue una demostración desesperada de cómo un hombre acosado puede volverse peligrosamente creativo cuando su libertad y posiblemente su vida dependen de su capacidad para desaparecer sin dejar rastro. A lo largo de los años, había acumulado un fondo de emergencia considerable gracias a sus tramas de corrupción. Dinero en efectivo escondido en cajas de seguridad bancarias registradas con nombres falsos, documentos de identidad falsos adquiridos a través de contactos en los bajos fondos del mundo criminal y, sobre todo, una red de contrabandistas que operaba rutas de fuga a través de la frontera mexicana para delincuentes dispuestos a pagar precios exorbitantes por un pasaje seguro a países sin tratados de extradición con Estados Unidos. Ronald siempre había considerado esos recursos como una póliza de seguro para emergencias extremas, sin imaginar que llegaría el día en que tendría que activarlos para salvar su propio pellejo. El viaje hasta la frontera fue una experiencia surrealista que transformó a Ronald de un hombre acostumbrado a ejercer la autoridad con una placa
y un arma en una criatura paranoica que se escondía en moteles baratos y caminaba por los pasillos de las estaciones de autobuses con los hombros encorvados y los ojos constantemente vigilando si lo seguían. Había cambiado su uniforme policial por ropa civil, gastada comprada en tiendas de segunda mano. Se había dejado crecer la barba durante varios días para cambiar su aspecto y había adoptado la postura corporal de un trabajador migrante cansado que intenta pasar desapercibido entre la multitud. Durante las 48 horas que tardó en llegar a México, Ronald experimentó por primera vez en su vida adulta lo que significaba ser verdaderamente vulnerable, sentir el sabor amargo del miedo constante que había infligido a tantas víctimas a lo largo de su corrupta carrera. La ciudad de Monterrey, donde Ronald finalmente encontró refugio temporal, era exactamente el tipo de lugar donde los criminales estadounidenses fugitivos podían esconderse indefinidamente si tenían suficiente dinero y eran lo suficientemente inteligentes como para mantener un perfil bajo. Situada en una región montañosa que ofrecía innumerables rutas de escape y poblada por una población que había aprendido a no hacer preguntas sobre los extranjeros con dinero en efectivo, la ciudad tenía una larga tradición de servir de refugio a personas que necesitaban desaparecer del radar de las autoridades estadounidenses. Ronald alquiló una habitación en una posada deteriorada que olía a humedad y abandono, un establecimiento regentado por un hombre que claramente había visto pasar por allí a muchos fugitivos y que aceptó el pago por adelantado de 3 meses sin siquiera pedir documentos de identidad. Pero incluso en ese refugio aparentemente seguro, Ronald no podía escapar de la creciente paranoia que corroía su cordura como ácido vertido sobre metal. Cada ruido en el pasillo aceleraba su corazón. Cada conversación en voz alta en la calle lo hacía correr hacia la ventana para comprobar que no se trataba de una operación policial que se acercaba. Cada toque del teléfono del establecimiento lo dejaba en un estado de pánico absoluto. Se había convertido en una versión patética de sí mismo. Un hombre que había pasado la vida intimidando a otros, ahora vivía en un terror constante, sobresaltándose con las sombras y despertando de pesadillas en las que veía a agentes federales irrumpiendo en su habitación con armas desenfundadas y órdenes de arresto. La cruel ironía de su situación no se le escapaba a Ronald durante los momentos de lucidez que lograba experimentar entre los ataques de paranoia. Se había convertido exactamente en el tipo de criminal fugitivo al que solía dar caza durante sus años en la policía, viviendo como un ratón escondido en agujeros sucios y dependiendo de la caridad de extraños cuestionables para sobrevivir. Mientras tanto, el FBI había demostrado una eficacia aterradora en desmantelar su red criminal y ahora estaba dedicando recursos sustanciales para localizarlo, utilizando tecnologías de rastreo y redes de informantes que hacían prácticamente imposible que cualquier fugitivo estadounidense permaneciera oculto indefinidamente en el México moderno. Ronald sabía, en algún lugar profundo de su mente aún racional, que era solo cuestión de tiempo antes de que su desesperada huida llegara a su fin de forma dramática y definitiva. La operación para localizar y capturar a Ronald McKenzie fue una impresionante demostración de la capacidad tecnológica y la coordinación internacional que el FBI había desarrollado a lo largo de décadas, luchando contra delincuentes que intentaban escapar de la justicia estadounidense a través de las fronteras nacionales. El agente David Park se había convertido en una implacable máquina de rastreo digital, utilizando recursos de vigilancia electrónica que parecían sacados de películas de ciencia ficción para seguir cada rastro digital que Ronald había dejado durante su desesperada huida. El error fatal que selló el destino del fugitivo fue mantener encendido un teléfono móvil antiguo que había olvidado en su apresurada huida, un dispositivo que seguía enviando señales intermitentes a las torres de telecomunicaciones mexicanas, creando un patrón de movimiento que los sofisticados algoritmos del FBI lograron mapear con precisión quirúrgica hasta la ciudad de Monterrey, en las montañas de México. En menos de 48 horas después de identificar la ubicación aproximada de Ronald, el director Thompson había coordinado con las autoridades mexicanas una operación conjunta que movilizó recursos tanto del FBI como de la Policía Federal Mexicana, creando una fuerza especial binacional dedicada exclusivamente a la captura de un hombre que se había convertido en símbolo de todo lo que estaba mal con la corrupción policial estadounidense. La operación se bautizó como Operación Justicia Ciega, en honor a Stella Johnson, y en ella participaron 10 agentes especiales estadounidenses que trabajaron en coordinación con 20 oficiales mexicanos especializados en operaciones de alta precisión en terreno montañoso. 5 agentes se acercarían por tierra, utilizando vehículos todoterreno para recorrer las precarias carreteras que serpenteaban por las montañas, mientras que otros
5 llegarían por agua en helicópteros que aterrizarían en puntos estratégicos para rodear completamente cualquier ruta de escape que Ronald pudiera intentar utilizar. La posada donde Ronald se había escondido durante 2 semanas era un establecimiento decadente que parecía haber sido olvidado por el tiempo, con paredes descascaradas que revelaban capas de pintura de décadas anteriores y un techo de tejas rojas que goteaba durante las frecuentes lluvias de la región. El propietario, un hombre de mediana edad llamado Carlos Mendoza, que había aprendido a sobrevivir haciendo la vista gorda ante los negocios cuestionables de sus huéspedes, había proporcionado información crucial a los agentes mexicanos a cambio de inmunidad legal y una sustancial suma de dinero que resolvería sus problemas financieros de forma permanente. Mendoza describió con detalle cómo se había comportado Ronald durante su estancia, siempre nervioso, durmiendo poco, comprobando constantemente las ventanas y sobresaltándose con cualquier ruido inesperado. El comportamiento clásico de un fugitivo experimentado que sabía que su captura era inevitable. El acercamiento final al hostal tuvo lugar en las primeras horas de la mañana de un viernes, cuando la niebla matinal creaba una cortina natural que permitió a los agentes posicionarse estratégicamente alrededor del edificio, sin ser detectados por los pocos huéspedes que aún dormían en las habitaciones adyacentes. El agente Martínez, que había insistido en participar personalmente en la operación de captura, como representante de Stella Johnson, se colocó en la entrada principal junto con 3 agentes mexicanos especializados en invasiones tácticas, mientras que otros miembros del equipo cubrían las salidas laterales y la escalera de incendios que Ronald podría intentar utilizar si se percibía la aproximación de las fuerzas del orden. El silencio de la operación era casi sobrenatural. Profesionales entrenados se movían como fantasmas por los pasillos que crujían bajo sus pies, comunicándose solo mediante señales con las manos y susurros imperceptibles en sus sistemas de comunicación. Ronald dormía inquieto cuando escuchó el primer ruido sospechoso, un crujido diferente en el pasillo que hizo que todos sus instintos de supervivencia rugieran como sirenas de emergencia. En cuestión de segundos, estaba completamente despierto y alerta, con el corazón acelerado mientras trataba de identificar la naturaleza de la amenaza que se acercaba. Pero cuando la voz autoritaria resonó a través de la puerta de madera gastada, «FBI, abra la puerta inmediatamente», Ronald supo que su huida había llegado a su fin de forma definitiva e irreversible. No había más lugares a los que huir, no había más contactos corruptos a los que recurrir, no había más planes elaborados que pudieran salvarlo de las consecuencias de toda una vida de crímenes y corrupción. La rendición de Ronald fue sorprendentemente pacífica para un hombre que había dedicado su carrera a la violencia y la intimidación. Cuando los agentes irrumpieron en la pequeña y sofocante habitación donde había pasado las últimas 2 semanas como un animal acosado, se encontraron con un hombre fundamentalmente destrozado, sin afeitar, con la ropa sucia y los ojos inyectados en sangre por el cansancio y la paranoia. No opuso resistencia cuando el agente Martínez lo esposó, ni intentó negociar o amenazar como había hecho tantas veces en el pasado. La realidad de su situación había penetrado finalmente a través de todas las capas de negación y arrogancia que había construido a lo largo de los años, dejando solo a un criminal cansado que sabía que había llegado el momento de enfrentarse a la justicia que había pasado toda su vida tratando de corromper y evitar. El vuelo de regreso a Nueva York fue un viaje silencioso durante el cual Ronald permaneció callado, mirando por la ventanilla del avión las nubes que pasaban como fantasmas blancos contra el cielo azul infinito. El agente Martínez observaba a su prisionero con una mezcla de satisfacción profesional y curiosidad psicológica, tratando de comprender cómo un hombre que había comenzado su carrera jurando proteger y servir a la comunidad se había convertido en una criatura tan corrupta y peligrosa. El tercer juicio de Ronald Mackenzie sería diferente a todo lo que había sucedido antes. Esta vez no habría intimidación, no habría sobornos, no habría terror psicológico dirigido contra familias inocentes. El juez federal Harrison Morrison, que presidió el juicio final, era conocido en todo el sistema judicial como un hombre que no toleraba la corrupción policial y que había dedicado su carrera a garantizar que los agentes de la ley corruptos se enfrentaran a las consecuencias más severas posibles por su traición al público, al que habían jurado servir. Cuando Ronald fue conducido al tribunal para enfrentarse a una impresionante lista de cargos federales, secuestro,
extorsión, conspiración, obstrucción de la justicia, terrorismo doméstico y al menos una docena de otros cargos que podrían resultar en múltiples condenas a cadena perpetua. Finalmente comprendió que había llegado el momento de rendir cuentas por cada vida que había destruido, cada familia que había aterrorizado y cada perversión de la justicia que había orquestado durante su carrera criminal disfrazada de servicio público. El momento en que se abrieron las puertas de la prisión para liberar a Estela Johnson, tras 6 meses de encarcelamiento injusto, fue como ver a un fénix emerger de las cenizas de su propia destrucción, transformado en algo mucho más poderoso y decidido de lo que había sido antes de ser puesto a prueba por el fuego de la adversidad. La luz del sol matutino que bañó su rostro cuando dio sus primeros pasos como mujer libre de nuevo no era solo iluminación física, era puro simbolismo de una nueva etapa de la vida que estaba comenzando, una existencia dedicada no solo a su propia reivindicación, sino a la transformación de un sistema que casi la había destruido en una fuerza para proteger a otros que pudieran enfrentarse a injusticias similares. Estela caminaba con la postura erguida y digna que había mantenido durante todo su calvario, pero había algo diferente en sus ojos, una intensidad forjada por el sufrimiento que revelaba a una mujer que había encontrado su verdadero propósito a través del dolor. La multitud de periodistas que la esperaba fuera de la prisión era impresionante. Una pequeña ciudad temporal de cámaras de televisión, micrófonos y periodistas que gritaban preguntas simultáneamente en una cacofonía de curiosidad profesional y sed de titulares sensacionalistas. Pero Estela no mostró ningún signo de intimidación o incomodidad ante esa avalancha de atención mediática. En cambio, se plantó ante las cámaras con la confianza natural de alguien que había encontrado su voz y estaba ansiosa por usarla. «Siempre he creído en la justicia», dijo con una voz clara y fuerte que atravesó el ruido de la multitud como una cuchilla afilada. «Y hoy ha quedado demostrado que, por mucho que tarde, por doloroso que sea el proceso, siempre prevalece cuando personas valientes se niegan a aceptar la injusticia como algo inevitable». El juicio final de Ronald McKenzie había sido una impresionante demostración de cómo podía funcionar el sistema judicial estadounidense cuando no estaba corrompido por los prejuicios, la intimidación o la corrupción. El juez federal, Harrison Morrison, había dirigido los procedimientos con una autoridad moral que recordó a todos los presentes por qué la justicia se consideraba uno de los pilares fundamentales de la civilización democrática. Las pruebas presentadas por el grupo de trabajo del FBI eran abrumadoras e irrefutables. Grabaciones de las amenazas telefónicas, fotografías de la familia Wellington siendo vigilada, confesiones detalladas de los 4 policías corruptos, registros financieros que documentaban los sobornos y, sobre todo, el valiente testimonio del propio juez Marcus Wellington, que había encontrado fuerzas para testificar públicamente sobre el terror que había vivido su familia. Cuando Morrison dictó la sentencia, 7 años de prisión federal para Ronald, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada, toda la sala del tribunal estalló en aplausos que duraron varios minutos. La indemnización de $380,000 que Estela recibió como compensación por los meses de prisión injusta y por los daños a su reputación y carrera era significativa desde el punto de vista financiero, pero su valor real radicaba en el reconocimiento oficial de que había sido víctima de una conspiración sistemática para pervertir la justicia. Más importante que el dinero era la expulsión oficial de Ronald de la policía, una medida que garantizaba que nunca más tendría la oportunidad de usar una placa para intimidar o perjudicar a personas inocentes. Los 4 policías corruptos que habían participado en el secuestro de la familia Wellington también recibieron sus sentencias, 3 años de prisión federal cada uno, seguidos de la expulsión permanente de cualquier puesto en las fuerzas del orden, un castigo que destruía efectivamente sus carreras y servía de advertencia a otros agentes que pudieran estar considerando seguir caminos similares de corrupción.